Hola, bienvenidos a Matemática entre 2. El día de hoy resolveremos el reto propuesto en el programa Aprendo en Casa del curso de Matemática para el segundo año de secundaria, transmitido el día jueves 21 de mayo. El tema a tratar son las progresiones aritméticas. Y el reto propuesto fue: Lucho trabaja como repartidor. Como ya hay varios restaurantes con reparto a domicilio habilitado, Lucho ha vuelto a trabajar hace poco y las ventas no dejan de crecer. El primer día vende 62 soles, el segundo día 70 soles, el tercer día 78 soles, y así sucesivamente durante 30 días. Se nos pide resolver dos interrogantes. Primero, ¿cuánto dinero obtuvo Lucho en su sexto día de ventas? Y segundo, ¿cuánto fue la suma total de ventas al final del mes? Para poder resolver este reto, tenemos que organizar algunos datos del problema. Primero, para ponernos en contexto, debes saber que Lucho trabaja como repartidor y que las ventas han ido evolucionando de la siguiente manera. El primer día vende 62 soles, el segundo día 70 soles, el tercer día 78 soles y así sucesivamente durante 30 días. De allí se desprenden dos preguntas, las cuales tenemos que resolver. Primero, ¿cuánto dinero obtuvo Lucho en su sexto día de ventas? Y segundo, ¿cuánto fue la suma total de ventas al final del mes? Entonces, siguiendo con la solución del problema, lo tenemos que organizar en un medio gráfico. Así, por ejemplo, yo lo he colocado en el siguiente cuadro. En la parte superior he colocado los días, donde el primer día está representado por A1, el segundo día representado por A2, el tercer día representado por A3 y así sucesivamente hasta llegar a los 30 días. ¿Qué nos dice el problema? En la parte inferior he colocado las ventas en soles. El primer día vende 62 soles, el segundo día 70 soles, el tercer día 78 soles y continuará vendiendo hasta cumplir el mes, es decir, los 30 días. ¿Pero qué podemos notar en este cuadro? Podemos notar de qué manera se ha ido incrementando conforme han ido pasando los días. Así vemos que del primer día al segundo día se ha ido incrementando en 8. Del segundo día al tercer día se ha ido incrementando otra vez en 8. Y así sucesivamente. Entonces, ahora podemos saber cuánto es la razón. Y la razón es 8. Luego que hemos organizado nuestra información en un cuadro, ahora podemos resolver la primera pregunta. ¿Cuánto dinero obtuvo en su sexto día de ventas? Eso se responde calculando el término del sexto día, es decir, A6. Y para ello yo debo utilizar la fórmula para el cálculo del término enésimo, que está representado por A sub n es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Entonces voy a reemplazar los datos. Yo quiero hallar A sub 6. A sub 6 es igual al primer término, que está representado por 62 más n menos 1. N es el número de término que yo quiero hallar, que en este caso es 6. Es decir, 6 menos 1 multiplicado por la razón, que es 8. Entonces, continuamos resolviendo. A sub 6 es igual a 62 más 5 por 8. A sub 6 es igual a 62 más 40. Y finalmente tenemos que A sub 6 es igual a 102. Entonces, respondiendo a la pregunta,
¿Cuánto dinero obtuvo Lucho en su sexto día de ventas? Respuesta: en el sexto día de ventas obtuvo 102 soles. Y ahora que ya hemos resuelto la primera pregunta, vamos con la segunda. ¿Cuánto fue la suma total de ventas al final del mes? Es decir, lo que nos está pidiendo ahora es que nosotros podamos sumar la venta en soles del primer día, del segundo día, del tercer día, y así sucesivamente hasta llegar al día 30. Pero no debes olvidar que existe una manera de que puedas simplificar este paso, y eso es a través del uso de la fórmula de la sumatoria de términos, en donde nos dice que sumatoria de términos de una cantidad determinada es igual al primer término más el último término entre 2 multiplicado por el número de términos. Ahora, si revisas esta fórmula, podrás notar que nosotros ya tenemos el valor del primer término, pero nos está faltando el valor del último término, que en este caso viene a ser A30. Entonces, primero tenemos que calcular el valor de la venta en soles del día 30. Entonces, tenemos que usar la fórmula de el cálculo del término enésimo, que está representada por A sub n es igual al primer término más n-1 multiplicado por la razón. Reemplazando sería A30 es igual a 62, que es el primer término, más el número de término que queremos hallar, que es 30, menos 1, multiplicado por la razón, que es 8. Si seguimos resolviendo, tendremos que A30 es igual a 62 más 29 por 8. A30 es igual a 62 más 232 y finalmente tenemos que A30 es igual a 294. Y ahora sí, como ya tenemos el valor de A30, que es 294, podemos dar respuesta a la pregunta: ¿cuánto fue la suma total de ventas al final del mes? Recuerda que dijimos que para ello tenemos que usar la fórmula de sumatoria de términos. Y la fórmula es: la sumatoria de una determinada cantidad de términos está representada por la semisuma del primer término más el último término multiplicado por el número de términos. Reemplazando sería: la sumatoria de los 30 términos es igual a 62, que es el primer término, más 294, que es el último término que acabamos de calcular, todo esto dividido entre 2 y multiplicado a su vez por 30. Siguiendo con la solución, la sumatoria de estos 30 términos es igual a 178 por 30. Y al final obtendremos que la sumatoria de esos 30 términos es igual a 5340. Entonces respondemos a la pregunta: ¿cuánto fue la suma total de ventas al final del mes? Respuesta: la suma total de ventas al final del mes fue de 5.340 soles. Y así llegamos al final del video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte, darle like a nuestro contenido y comentar sobre cuáles son las tareas que te gustaría que subamos en nuestros próximos videos. También debes recordar que si tienes dudas sobre cómo resolver esta tarea, recuerda que puedes comentar este video, visitar nuestro fanpage en Facebook o enviarnos un correo para ayudarte. Encontrarás los links en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.